El encuentro. Relato basado en una experiencia real de Ángel Medina. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. La historia que te voy a relatar es real. Era el 2004, mis familiares y yo veníamos de la ciudad de Monterrey a pasar Semana Santa en Tampico. La idea era llegar a la playa e instalarnos en tiendas de campaña, hacer fogatas y en general pasarla muy bien. Anteriormente habíamos visto muchas familias hacerlo de la misma manera, así que pensamos que sería una buena idea. Sin embargo, quisimos alejarnos de todo el bullicio y las demás personas que acampaban en cierto sitio. Así que decidimos irnos para la playa norte. No temíamos de la inseguridad ya que éramos muchos y veníamos preparados para cualquier eventualidad que se nos presentara. No recuerdo muy bien en qué zona exactamente nos instalamos. Lo que recuerdo es que estábamos a unos metros de una gran torre de departamentos y para nuestra sorpresa también había varios acampando ahí. Hicimos incluso amistades y preparamos carne asada, bebimos y en general tuvimos un buen rato. Hasta que por fin llegó la hora de dormir. Los niños cayeron primero, después las mujeres y nos quedamos los señores a beber y a seguir platicando. Hasta que por fin nos venció el sueño y nos dispusimos a dormir. Sería de madrugada cuando algo me despertó súbitamente. Quizás había sido mal sueño, pero me dieron ganas de orinar. Afuera de la tienda tan solo se escuchaba el sonido de las olas y el viento. Decidí entonces salir y hacer mis necesidades en la orilla. Estaba extasiado con el cielo estrellado y el aire salado que me pegaba en el rostro. Aún con el efecto del alcohol cerré mis ojos y el mareo hacía que mi cabeza girara. Pero de pronto y a lo lejos escuché como un siseo. Volteé para ver de dónde provenía el sonido y una luna iluminaba tenuemente la orilla de las tiendas, pero podía distinguir unas sombras a lo lejos que parecían escarbar en la arena. Se miraban como niños porque eran pequeñas y delgadas. Eso me inquietó porque pensé que eran mis hijos que habían salido a jugar y podían perderse o algo peor. Así que decidí caminar para encontrarme con ellos y hacer que se fueran a las tiendas. Caminé unos metros y de pronto aquellas sombras se detuvieron de lo que estaban haciendo al sentir mi presencia. Entonces me pareció extraño porque eran 4 personitas que estaban ahí y parecían verme. Me detuve y aquellas sombras comenzaron a correr para perderse en la oscuridad. Una de ellas, sin embargo, corrió al mar y se introdujo en las olas y desapareció. Eso me angustió porque quizás el niño se ahogaría, así que corrí y grité para que me hicieran caso. Pero en cuanto llegué al lugar donde estaba ya no podía escuchar o ver nada. Solo había un hoyo en la arena y algo no me cuadraba. Por esta misma razón regresé. En mi camioneta traía una lámpara, pero antes de eso me asomé a la tienda para ver que estuvieran mis hijos. Y sí, efectivamente estaban durmiendo junto a mi esposa. En mi familia eran los únicos niños, así que no me preocupé por los demás. Pero de todas maneras iría a investigar. Me subí a la camioneta y comencé a buscar la lámpara en la guantera y atrás de los asientos donde la hallé. Cuando eso sucedía sentí como el aire cerraba la puerta y me puse alerta. Mi cuerpo se tensó y sentí un escalofrío cuando vi detrás del cristal la sombra de alguien parado afuera que intentaba asomarse al interior. Sin dudar apunté la lámpara al rostro de aquello y la encendí. No les puedo describir la sensación horrible que sentí cuando vi aquello. Mi cabeza se entumió y mi corazón comenzó a latir aceleradamente y empecé a temblar. Era una cabeza alargada con un rostro gris y un par de ojos negros enormes, que incluso parecían salirse de la cabeza. No tenía nariz y en cambio tenía un par de orificios y no parecía tener boca. Entonces supe que todos esos cuentos sobre extraterrestres eran verdaderos y que me estaban pasando a mí de una manera increíble y aterradora. Me quedé ahí un buen rato iluminando el rostro de aquello. Estábamos ahí viéndonos fijamente sin movernos. Y así como apareció, de pronto fue haciéndose para atrás para perderse de nuevo en la oscuridad. Sudando a mares y con el corazón acelerado, mi cordura y mi valor volvieron a mí. Lo primero que hice fue salir corriendo de la camioneta y ver a mi familia en su tienda. Ahí estaban. Después corrí de nuevo al vehículo y encendí las luces. Eran potentes ya que iluminaban varios metros, y mi sorpresa fue mayúscula al ver que había muchos seres pequeños, delgados y con cabezas grandes. Los ojos de aquellas cosas eran negros y brillaban como canicas. Al ser iluminados por la luz, corrieron para alejarse y perderse rápidamente. Antes de que pudiera recuperarme de esa impresión, vi a otro ser que iba caminando atrás de ellos. Pero al contrario era alto, delgado, con la cabeza grande y enormes ojos negros.
Mientras caminaba iba volteando a verme y era el mismo que me había espiado momentos antes. De algún modo se desvanecieron y me quedé solo ahí un rato sin hacer nada. De pronto unos golpes en la ventanilla me espantaron. Era mi compadre que me veía un poco extrañado. No quise decirle nada ni a los demás por temor quizás a que se burlaran de mí o que dijeran que estaba borracho. Pero en ese momento estaba muy alerta por el susto. Durante esa madrugada permanecí cuidando alrededor junto con mi compadre, el cual continuaba bebiendo. De alguna manera me sentía más apoyado pese a lo que estaba haciendo. Durante la noche pude ver cómo varias luces se levantaban del fondo del mar y se dirigían a las estrellas. Supongo que eran sus naves. Hasta ese momento fui escéptico de todo eso, pero cuando tienes esa mala suerte de que se te aparezcan esas cosas, comienzas a creer que en realidad sí hay algo afuera de este mundo. Esa misma mañana nos fuimos de ahí y acampamos más cerca del malecón con más gente alrededor. De esta historia queda este testimonio, y puedo asegurarles que es 100% verdadero. El encuentro. Relato basado en una experiencia real de Ángel Medina. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Fenómeno. Relato anónimo basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Mi historia comienza en una salida a pesca en aguas del Golfo, cerca del puerto de Altamira. Había sido invitado por unos amigos pescadores a pasar un fin de semana en la ciudad y a salir de pesca cerca de las costas de Tamaulipas. Yo vivo en Soto la Marina y desde muy joven aprendí a pescar como deporte y como actividad comercial. Conocía el mar y las especies marinas que podías encontrar y era muy común que me contactaran para salir de pesca. En aquella ocasión rentamos una embarcación que nos llevaría a mar abierto y a recorrer el litoral. Era una época lluviosa y salimos un jueves de madrugada rumbo a la Barra del Tordo. Llegamos de noche para nuestra mala suerte debido a las intensas lluvias había sido abierta una presa río arriba. El caudal provocó una marea de agua dulce matando a muchos peces de agua salada y enturbió el agua de sobremanera. Desanimados nos regresamos y como veníamos equipados y aprovisionados con cervezas y alimento, decidimos probar suerte a unas 10 millas náuticas de la costa de Altamira, aproximadamente unos 18 kilómetros y medio. El lugar se encontraba entre el puerto de Altamira y la escollera sur de Miramar. Durante el día no logramos sacar gran cosa. Unas corvinas, unas barracudas y un afortunado sacó un zabalo. Fuera de eso solo estuvimos bebiendo y contando anécdotas de pesca. Nos cayó la noche y seguimos con nuestro relajo. A pesar de la tenue lluvia que caía estábamos muy animados. Sería de madrugada cuando comenzamos a sentir que el agua alrededor estaba muy agitada y una marea comenzó a mover el bote. El tripulante de la embarcación nos advirtió que era peligroso estar en esas aguas con aquel clima, por lo que convenimos de volver al puerto de Tampico. Cuando comenzó a llover más fuerte, el cielo relampagueó y todos gritábamos eufóricos y gritando de la peculiar situación. Sin embargo, para el tripulante no era gracioso, ya que con su cara comenzó a tener preocupación y de pronto la embarcación no quería dar marcha. Consciente de la situación, me acerqué y le pregunté que qué podríamos hacer. En eso uno de los pescadores nos grita asustado y señalando al horizonte. ¡Miren! Al voltear a ver había un extraño objeto en el cielo y era una especie de plato gigante que estaba suspendido en el aire, y el cual parecía estar observándonos. Era de color grisáceo con muchas luces parpadeantes por en medio de ese objeto. Nuestra impresión se transformó en miedo cuando las luces de la embarcación y todo lo eléctrico se apagó de pronto. La oscuridad nos rodeó y solo se escuchaba el ruido de la lluvia y el oleaje a nuestro alrededor. El objeto que estaba enfrente de nosotros también apagó sus luces y esperábamos lo peor. Instantes después sentíamos como la embarcación era sacudida por una marejada. Incluso sentíamos las vibraciones en nuestros pies. De pronto el mar comenzó a iluminarse por debajo. Una extraña luz azulada parecía provenir de la profundidad y se movía muy rápido. Cuando nos dimos cuenta había un gran objeto que iluminaba nuestro alrededor. No era redondo, más bien era cilíndrico con muchas luces azules que parecían navegar por debajo de la superficie, como si fuera un submarino. Avanzaba lentamente iluminando todo a nuestro alrededor y cuando se alejó un poco de nosotros, con la misma luz que emanaba se fue sumergiendo lentamente hasta desaparecer en la profundidad.
Enseguida de eso, frente al bote se volvieron a encender las luces del objeto volador que parecía nunca haberse ido de ahí. Un fuerte zumbido se comenzó a escuchar tanto que nos tapó los oídos. El mar comenzó a agitarse de nuevo y sentimos un fuerte viento cálido que nos pegó de frente. El objeto de pronto apagó sus luces y voló hacia el cielo. Se fue de manera vertical con una gran velocidad y fue tan fuerte el despeje que nos empujó por varios metros por el oleaje que se dejó venir, quizás por el impulso que había tomado el objeto para volar. De pronto vino el silencio. Dejó de llover y el agua estaba en calma y las luces del bote se volvieron a encender. Enseguida el tripulante, aún asustado, dio marcha y salimos despavoridos del lugar. Después del evento, llegando a Tampico, todos estábamos pasmados. No hablamos entre nosotros y la alegría que teníamos se disipó por caras alargadas y preocupadas. De este hecho no platicamos nunca, ni siquiera nuestras propias familias. Yo en lo personal dejé de pescar en mar abierto, y lo comento ahora porque era algo que tenía que contar. Que si existe el fenómeno ovni, me preguntan. De que existe, existe. Yo lo he visto con mis propios ojos. Fenómeno. Relato anónimo basado en una experiencia real. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Los ovnis. Historia real basada en un relato anónimo. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Trabajo en una planta en el corredor industrial en Altamira. Como todos los días tengo que manejar desde mi casa en Ciudad Madero hasta el corredor, y para esto tengo que tomar el corredor urbano. No hago más de una hora de trayecto aún con tráfico. Por las mañanas hay muchos vehículos en el corredor y estás en riesgo de manejar a alta velocidad por las curvas. Pero de noche la historia cambia. A veces me he tenido que regresar ya muy de noche por ese lugar por mi trabajo. La oscuridad de la carretera y la soledad te da algo de miedo e incertidumbre de que en alguna curva te llegue a salir algo siniestro. Yo creo en fantasmas porque he tenido experiencias, pero nada me preparó para lo que vendría después. Serían las 11 de la noche y tomaba el corredor con rumbo a Madero. Era un mes de noviembre y hacia norte. Además de una lloviznita que me obligaba a tener el limpiaparabrisas de mi auto encendido. Sentía como el golpeteo del aire movía el auto, por lo que me fui a baja velocidad. Al tomar la última curva pronunciada sentí como que el carro se jaloneó y me percaté de un sonido muy peculiar que me pareció extraño. Era como el sonido de una turbina de avión, pero estaba muy cerca. Y eso era improbable porque la habría visto. Bajé la velocidad y entonces noté una luz que se encendía encima del coche. Al principio pensé que era un relámpago, pero esta estaba fija sobre mí. Pensando que tal vez era una lámpara, me asomé un poco. Ahí sentí una especie de emoción mezclada con un sentimiento de desasosiego, ya que al ver entre las nubes del cielo de esta salía una gran luz blanca que iluminaba gran parte de la carretera. El objeto estaba ahí detrás de las nubes y se alcanzaba a distinguir que era enorme. Tenía una gran luz central y varias luces alrededor haciendo una circunferencia que parpadeaban. Se movían lentamente sobre la carretera y tomaban camino hacia una laguna seca que estaba al lado del corredor, misma que se dirigía al mar aparentemente. Intenté buscar mi celular para tomarle fotos a aquello y de pronto se me apagó el carro. Se había muerto de la nada. No quería encender por más que le daba llave y entonces me di cuenta que tampoco el celular tenía pila. Ni siquiera mi reloj estaba funcionando. Mi emoción me llevó a salir del auto. El viento soplaba duramente y la ventisca me comenzó a calar en la cara por la arena que volaba. El objeto sobre las nubes se movía lentamente, y en cuanto a la luz que iluminaba salió de la carretera. Cuando comenzó a adentrarse en la laguna seca, su luz central se dividió en 3 partes, y cada una salió por direcciones distintas. Se fueron al frente, a la izquierda y a la derecha. Al suceder ese desprendimiento de luces se alejaron rapidísimo. Prácticamente en un parpadeo volaron en esas direcciones, moviendo incluso las nubes como si éstas fueran vapor. La oscuridad me invadió de nuevo y yo estaba emocionado y tenía mucho frío. Temblaba, así que decidí entonces subir a mi coche e intentar darle marcha sin éxito. El carro aún continuaba muerto. Me dio un escalofrío de pensar que viniera algún vehículo atrás y se impactara conmigo. De nuevo salí para esperar a que alguien me ayudara, pero no pasó nadie en un buen rato. Estuve quizás una hora esperando algún coche, pero nada. De pronto unas luces que venían en mi dirección me alertaron.
Era un vehículo y no solamente eso. El radio de mi coche se encendió repentinamente. Eso era imposible. Pero dado los acontecimientos, todo eso era extraño esa noche. Intenté de nuevo encender el auto y esta vez lo logré, aún emocionado de una última mirada a mi alrededor. Pero en esta ocasión solo veía relampaguear el cielo y el aire no se aminoraba. Manejé un buen rato hasta llegar a mi casa y había la luz encendida. Al entrar estaba mi esposa histérica. Me había estado llamando muchas veces porque no había llegado y se había preocupado. Antes de explicarle el suceso, que por supuesto no me creyó después, me di cuenta de algo que me dejó helado. El tiempo. Eran las 3 de la mañana. De mi trabajo había salido a las 10:30 y el suceso pasó entre las 11 y 11:30. No me tardé más de una hora en que encendiera mi coche, o al menos eso parecía. Había estado perdido unas 3 horas aproximadamente. No le hallé alguna explicación lógica al asunto. Solo sé que lo que vi fue realmente increíble. Después de esos acontecimientos siempre viajaba acompañado y hasta la fecha no he tenido otro encuentro con esos objetos. Afortunadamente no los he tenido. Los ovnis. Historia real basada en una experiencia anónima. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.